Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Hoy en su informativo nacional estamos 10 de noviembre de 2021. Son exactamente las 9:36 de la mañana. Y bueno, como siempre, estamos aquí de lunes a viernes a partir de las 9:30 para entregarles lo más reciente en cuanto a noticias a nivel local, nacional e internacional. No olviden que pueden darle like, compartir y comentar esta transmisión totalmente en vivo desde los estudios de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. También estamos en Twitter e Instagram como UNP Guayas-bajo, en la www.unpdelguayas.com. También puedes buscarnos en YouTube, estamos como UNP Guayas, y si quieres escribirnos un mensaje, lo puedes hacer a unpguayas@gmail.com. Ahora sí, vamos a iniciar con las noticias del día de hoy. A nivel nacional, les comento que la CONAIE llega al diálogo con el gobierno en vigilia y a la espera de respuestas concretas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, destacó este miércoles que acude al diálogo con el Ejecutivo con unidad, vigilancia y movilización permanente y que espera respuestas concretas del gobierno. Textualmente dijo el señor Isa: hoy asistimos al diálogo, señaló la CONAIE en su cuenta de Twitter, en la que agregó que comunidad, vigilia y movilización permanente desde las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, sectores y organizaciones sociales populares. Esperamos respuestas concretas desde el gobierno nacional y Guillermo Lasso, el gobernante, con quien mantendrán un encuentro en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo. Además, el gobierno y el movimiento retoman este miércoles, es decir, hoy 10 de noviembre de 2021, retoman el diálogo en una nueva iniciativa para calmar los ánimos después del regreso de Lasso de la cumbre climática y de España, y tras las protestas populares de finales de octubre. 9:38 de la mañana, 9:38 de la mañana. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Vamos a continuar con el desarrollo de las noticias del día de hoy y ahora vamos a hablar sobre la Fiscalía, puesto que la misma abre una nueva indagación a campaña del ex candidato Arauz. Fue el propio expresidente Rafael Correa el que dio la alarma sobre la investigación que la Fiscalía inició en contra de 26 personas que participaron en la campaña presidencial de Andrés Arauz por delito de enriquecimiento privado y no justificado. Continúa la persecución. Nos acaban de notificar el inicio de diligencias en la investigación por enriquecimiento no justificado abierta contra Alianza 1.5. Prepárense para más cuadernos e influjos psíquicos, es lo que señaló Correa a través de su cuenta de Twitter. Por este proceso es además investigado Juan Carlos Monedero, politólogo español cuya participación como observador en las últimas elecciones de Ecuador causó polémica, pues debido a sus declaraciones a favor de Arauz, incluso Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, solicitó sin éxito que le revoque el estatus de observador. La investigación de la Fiscalía se basa en la acusación que en pasado marzo presentó la plataforma Patria Sin Corrupción, que pidió se indaguen los contratos de campaña de Arauz, entre los que se incluirían los ejecutados con la empresa mexicana Neurona y Monedero, las dos ligadas con el partido de izquierda español Podemos. Bueno, vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla esta noticia en cuanto a la situación de campaña que tuvo el señor Arauz. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en su informativo nacional, pero no se despeguen porque después regresamos con más noticias. Estamos totalmente en vivo desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Vamos a hacer una pequeña pausa
y regresamos con más información. No olviden darle like y compartir. Ya volvemos. Y bien, ya estamos de vuelta aquí en su informativo nacional para continuar con el desarrollo de las noticias, pero no sin antes recordarte que puedes seguirnos también en Twitter e Instagram. Estamos como UNPGuayas_. También estamos en la www.unpdelguayas.com. Allí podrás encontrar los requisitos para poder afiliarte a nuestra institución y obtener tu credencial de prensa. Vamos a continuar con el desarrollo de las noticias del día de hoy, pero esta vez a nivel internacional. Factor desestabilizador. Estados Unidos intensifica su presencia en el Mar Negro y provoca críticas de Moscú. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intensifican su presencia en el Mar Negro cerca de las fronteras de Rusia, alerta el Ministerio de Defensa ruso, que detectó recientemente nuevos acercamientos a sus fronteras nacionales por parte de equipos bélicos norteamericanos. Desde Moscú ya advirtieron de que las acciones de Washington desestabilizarán la región y se enmarcan en una estrategia ya puesta de manifiesto también en otras partes del mundo. Acerca de esto tenemos un video que es muy interesante y deberían quedarse a escucharlo. Vamos a ponerlo en este momento para que puedan tener un poquito más de información acerca del tema. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intensifican sus acciones en el Mar Negro cerca de las fronteras de Rusia. Así lo alerta la defensa del país eslavo, que detectó nuevos acercamientos a sus territorios por parte de equipos bélicos norteamericanos. En Moscú ya advierten que las acciones de Washington desestabilizan la región, y es que estas se enmarcan en la estrategia de los Estados Unidos y sus aliados, comprobadas en diferentes partes del mundo. ¿Qué les parece si profundizamos ahora mismo el tema y evaluamos la continua estrategia de la nación norteamericana, que genera mucha polémica, junto con Nicolás Trinchero ahora mismo? Xavi, hola, ¿cómo estás, Nico? Bueno, aumenta. ¿Qué es lo que dice Rusia? Persiste la presencia militar estadounidense en la zona del Mar Negro, y esto preocupa a Rusia particularmente. Estos son los buques que están hoy por hoy en las aguas del Mar Negro, pero lo último que hay que destacar está relacionado con un avión de reconocimiento estadounidense que estuvo sobrevolando la zona del Mar Negro durante la tarde de ayer, a lo largo de 15 horas aproximadamente, según informaron las autoridades rusas, y la particularidad es que llegó a estar a 35 kilómetros de la frontera marítima de Rusia. Esto sería aquí la península de Crimea. El hecho no pasó a mayores, no hubo mayores incidentes, pero sí ameritó una declaración del representante oficial del Ministerio de Defensa de Rusia. Escuchémoslo. Tales acciones son un factor desestabilizador en la región del Mar Negro. Uno de sus objetivos es la militarización del territorio de Ucrania, teniendo en cuenta que, aparte de la Armada estadounidense, se prevé el uso de aviación táctica, de patrulla y estratégica, así como contingentes de las Fuerzas Armadas de Bulgaria, Georgia, Rumanía, Turquía y Ucrania. Está claro que se realiza un estudio del escenario eventual de operaciones militares en el caso de que Kiev prepare una solución militar en el sureste ucraniano. Ahora, como que se está haciendo costumbre la presencia de buques estadounidenses en varios lugares. Sí, así es. Vamos a hacer un conteo, porque tenemos para detallar lo que viene pasando durante este año con la presencia militar estadounidense en el Mar Negro. Desde enero hasta este mes de noviembre hay contabilizados 12 buques que estuvieron navegando en el Mar Negro. Ahora quedan 3 nomás, como decíamos en principio, pero bueno, esto de alguna manera ya fue ratificado por la OTAN con un comunicado donde reconocieron que están aumentando su presencia militar en el Mar Negro, porque esta zona tiene una importancia estratégica para la alianza. Se basan en sus aliados, en sus socios que tienen costas alrededor del Mar Negro, y también están tratando de aumentar su capacidad de reacción inmediata en caso de que consideren que sea necesario. Pero no es el único lugar, el Mar Negro, donde la presencia estadounidense genera polémica.
en Venezuela, por ejemplo, también durante varios meses, diferentes meses del año pasado, se han denunciado presencias de buques muy cerca de las costas venezolanas. En la India pasó algo similar este año cuando el gobierno indio se quejó por el paso de un buque dentro de su zona económica exclusiva. Y también desde China están destacando que la presencia militar estadounidense en el mar meridional de China meridional ha aumentado particularmente en los últimos 2 años, 2020 y 2019, decimos, ellos contabilizan presencias de alrededor 10 buques por año, lo cual antes se limitaba solamente a 5 buques. Pero bueno, la cuestión es que están reaccionando, ¿no? Los diferentes países, que como detallábamos anteriormente, Venezuela dice que es un acto deliberado de provocación, Rusia dice que es un intento de socavar la estabilidad, y para China toda la actitud militar estadounidense amenaza a la paz. ¿Te parece si lo conversamos ahora mismo con nuestro experto invitado, Nicolás? Hablamos junto al especialista de geopolítica de conflictos, Enrique Refollo, en entrevista ahora mismo. Hola, Enrique, ¿cómo está? Bueno, valoremos el panorama. ¿A dónde lleva esta intensificación de la presencia militar de Estados Unidos en la región? Bueno, pues tenemos un resultado práctico en la República Popular de Donetsk con la semana pasada, en la que las Fuerzas Armadas ucranianas asaltaron y conquistaron la aldea de Staromarivka, al otro lado del río Kalmius, y esto significa dentro de la zona neutral, según los acuerdos de Minsk. Y esto es muy importante porque básicamente es ya no solo típicos bombardeos de artillería que vienen habiendo por toda la línea de frontera militar entre tanto Ucrania como las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, sino que ya es un resultado armado, ya es un asalto a un territorio en la zona neutral. Y bueno, si antes la credibilidad de los acuerdos de Minsk estaba muy puesto en duda, ahora todavía menos con esta situación. Es decir, no solo tenemos por un lado las patrullas, las amenazas, los vuelos, las navegaciones de Fuerzas Armadas estadounidenses, sino que también hay un resultado práctico de su apoyo a las Fuerzas Armadas ucranianas, que es, como digo, el asalto y conquista de esta aldea Staromarivka, que tuvo lugar la semana pasada. Y bueno, y es una situación que vuelve a tensar el conflicto en la zona de Donbass, y que desde luego desde 2015 el gobierno ucraniano entonces de Poroshenko y ahora de Zelensky siempre ha hablado de la posibilidad de una reconquista por la fuerza, de un asalto por la fuerza a estas dos repúblicas populares, y así intentar zanjar la situación. También lo ha intentado desviar con diferentes amenazas de un asalto a Crimea para retomarla de vuelta a Ucrania, pero la verdad que la situación solo ha quedado en amenazas y también en muchas peticiones constantes por parte del gobierno ucraniano, de este presidente y del anterior, señalando la urgencia que tiene Ucrania de entrar en la OTAN, lo cual pues desde la OTAN simplemente se ha quedado en no os preocupéis, ya os mandaremos algún vuelo militar, algún barco por el Mar Negro. Y también con esto se encaja la cuestión en Turquía del nuevo canal de Estambul y la pretensión por parte del gobierno de Erdogan de que este tratado quede fuera de los convenios actuales en cuanto a qué países pueden introducir barcos en el Mar Negro y hasta qué tonelaje. Es decir, no solo es una cuestión en Ucrania con el asalto en Staromarivka, sino que también es una cuestión en Estambul, en Turquía, con la creación de un nuevo canal que quedará al margen de los tratados actuales en cuanto a navegación, barcos y qué países pueden entrar de forma normal en la zona del Mar Negro. Enrique, y le pregunto ahora por la Unión Europea, ¿qué opinión le merece la actitud que pueda llegar a tener el bloque en todo esto? ¿Tiene alguna opinión el bloque? Esa sería la pregunta. Es decir, ¿son capaces de pensar algo o esperan a que, como siempre, otros les digan, bueno, mira, para esta situación estos son los malos, estos son los buenos y ya está, y ustedes no piensen más? Aquí los malos son estos, en este caso Rusia o Bielorrusia, como se ve con el conflicto actual en la frontera polaco-bielorrusa, con la cuestión de los refugiados o migrantes, como se quiera denominarlos, pero siempre la cuestión es que la Unión Europea
como se ve sobradamente por la experiencia, no tiene una política exterior propia, sino que está a merced de lo que diga la OTAN, es decir, Estados Unidos, o bien acaba siendo arrastrada de forma humillante por la situación como, por ejemplo, Josep Borrell, antiguo ministro de Exteriores de España, lamentable era en este puesto, y cuando pasó la situación en Afganistán en agosto, un día literalmente dijo: no vamos a tratar con los talibán, al día siguiente dijo, bueno, vamos a tratar con ellos. Entonces, la política exterior de la Unión Europea o bien no tiene una postura propia o bien acaba siendo arrastrada de una forma lamentable por la situación. Y esa es la triste realidad por parte de la Unión Europea. Enrique Refollo con nosotros. Muchísimas gracias por el análisis y Nicolás, muy amable por el informe. No hay por qué. Y bien, continuando con el desarrollo de las noticias a nivel internacional, siendo las 9:51 de la mañana, les comento que López Obrador propone en la ONU un plan mundial de fraternidad y bienestar que incluye aportaciones de los más ricos del planeta. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presidió este martes el debate sobre desigualdad que se celebra en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York. En su alocución en condición de mandatario mexicano y no como presidente del debate, anunció que México propondrá en los próximos días a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, un plan mundial de fraternidad y bienestar. Acerca de eso también les tenemos preparado un video para que puedan escuchar textualmente cuáles fueron las observaciones que hizo el mandatario mexicano López Obrador. Vamos a verlo en este momento. En su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, centrado en la corrupción mundial, el presidente de México criticó el mecanismo COVAX para la distribución de vacunas. Además, Andrés Manuel López Obrador aprovechó su visita a Nueva York para abordar cuestiones fronterizas y se declaró un ferviente admirador de los migrantes del mundo. Pamela Quebec nos trae los detalles sobre el tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la sesión número 8.900 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, donde dio la bienvenida a los representantes de alto nivel y aseguró que su presencia mostraba la relevancia de este tema. Por su parte, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, agradeció al gobierno mexicano por convencer a este debate sobre un tema central para el mundo entero. La primera en tomar la palabra fue Lourdes Tibán Guala, política ecuatoriana de etnia indígena, miembro del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, quien aseguró que la desigualdad social pone en riesgo la paz internacional debido al índice de criminalidad existente. Dijo además que la corrupción es la que daña el crecimiento económico y social, así como la disputa por los recursos naturales y el cambio climático, el cual podría ser, dijo, una bomba de tiempo. Por su parte, López Obrador hizo una declaración en su carácter de presidente de México, asegurando que es la corrupción la que lo limita todo en todas las expresiones, desde la riqueza hasta la frivolidad de las élites, pasando por el modelo neoliberal. Recordó lo sucedido con la vacuna, pues el mecanismo COVAX apenas ha distribuido el 6% de las mismas en países pobres, a lo que llamó un rotundo fracaso. Así es como dijo. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso. Este dato simple debiera llevarnos a admitir lo evidente. En el mundo actual, la generosidad y el sentido de lo común están siendo desplazados por el egoísmo y la ambición privada. Aseguró que en México la fórmula es por el bien de todos, primero los pobres, y con ello la paz es el fruto de la justicia. Sostuvo que la solución de fondo es acabar con el desempleo, evitar la descomposición social y la pérdida de valores, y que esta fórmula también se está usando para frenar la migración. Agregó que no se debe permitir que la riqueza esté en manos de tan pocos y que con ellos se permita que lo abominable parezca negocio, por lo que propuso un plan mundial de fraternidad y bienestar a favor de los pobres, destinando
a la población más necesitada una inversión de $1 billón anuales. 4% serían de las personas más ricas del mundo, 4% de las empresas más grandes y un 0,2% del Producto Interno Bruto de cada país del G20. Terminada la sesión, se dio a conocer un mensaje que el presidente grabó para los mexicanos que radican en los Estados Unidos, en el que contó que él no había ido para hablar de violencia, sino de la paz, que es el fruto de la justicia. Y allí aseguró que si los pueblos del mundo tienen resueltos sus problemas básicos, pues entonces hay paz en el mundo, y eso se podría lograr si se hace a un lado la ambición. Recordó que debido a la pandemia, muchos paisanos fallecieron en este país y que fueron ellos, es decir, los migrantes, quienes ayudaron mucho a la nación, pues con el envío récord de remesas, la economía del país se sostuvo, motivo por el que les mandó toda su admiración y todo su agradecimiento. Escuchemos al presidente. Yo admiro a los héroes, a las heroínas, a quienes abandonan sus pueblos por necesidad para venir a buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza. Yo soy un ferviente admirador de todos los migrantes del mundo. Recordemos que esta reunión sucede apenas un día después de que la frontera terrestre entre México y Estados Unidos fuera reabierta, lo cual ha alentado a cientos de migrantes para intentar llegar hasta las ciudades fronterizas, entre ellos a los líderes de las caravanas como Irineo Mujica, quien ha propuesto que la caravana que ya transita por México no llegue a la ciudad capital, sino se dirija a la frontera y allá se arme una protesta por una mejor gestión por parte de las autoridades mexicanas. Además, amenazó con liderar una nueva caravana desde Veracruz el próximo 18 de noviembre. Y es que hay que recordar que este líder ha causado polémica hace ya unas semanas, pues no permitió que los migrantes vulnerables fueran atendidos. Y bien, es así como vamos a hacer una pequeña pausa aquí en su informativo nacional, pero luego del pequeño corte regresamos con más noticias en cuanto a nivel nacional. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más. No se despeguen. Bien, ya estamos de vuelta aquí en su informativo nacional para continuar con el desarrollo de las noticias del día de hoy, miércoles 10 de noviembre de 2021, siendo exactamente las 9:58 de la mañana. Vamos a continuar con el desarrollo de las noticias, retomando el ámbito nacional, y les comento acerca de Quito. En Quito no hay repunte de coronavirus según autoridades, es decir, habrá que esperar el efecto del feriado, es lo que afirman. En 15 días podría o no haber cambios en la situación epidemiológica vinculada al coronavirus en Quito. Francisco Viteri, secretario de Salud del municipio de Quito, sostuvo que no hay un incremento significativo de casos que se pueda evidenciar. Entre la semana epidemiológica 43 y 44 de noviembre, agregó el número de casos que no aumentó. En la ciudad aún no evidenciamos una curva que nos haga pensar que tenemos un repunte de la enfermedad. Al momento no evidenciamos en la ciudad al menos una situación que nos alarme, es lo que dijo en una entrevista radial. Añadió que se seguirá monitoreando la situación y habrá que esperar si los indicadores en las siguientes 2 semanas cambian como resultado de los feriados. La semana pasada se conmemoraron el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. 9:59 de la mañana, 9:59 de la mañana. Continuamos con el desarrollo de las noticias aquí en su informativo nacional. No olviden darle like, compartir y comentar esta transmisión desde los estudios de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. Y bueno, sigue la situación de los transportistas y les comento que la operación reducida de buses urbanos complicó la rutina de usuarios del servicio. Este miércoles 10 el gremio se reúne con la Agencia de Tránsito Municipal para analizar sus propuestas. El escenario era un tanto inusual. La calle Los Ríos, por donde pasan los buses urbanos hacia el sur de la ciudad, no tenía el flujo de tránsito que usualmente tiene. En un paradero a la altura de la intersección con la calle Argentina,
Juan Enrique esperaba la línea 155 para trasladarse hacia el puerto marítimo. Eran casi las 11 de la mañana y el hombre tenía más de 20 minutos esperando. Textualmente él dijo: yo trabajo como estibador, siempre cojo rápido el carro, pero ahora veo que se está demorando. Comentó el usuario que desconocía que ayer la transportación urbana de Guayaquil operó solo con el 50%. 1.325 unidades del total de 2.650 buses que ofrecen servicio en la ciudad. Esto como una medida de protesta, entre otras cosas, por la fijación del precio del galón del diésel en $1.90, costo que según los transportistas les afecta en sus ingresos y por eso piden un alza del pasaje. Basada en un estudio técnico, actualmente la tarifa es de 30 centavos. Aseguran que la pandemia del COVID-19 los ha afectado, puesto que por cuestiones de aforo transportan menos pasajeros que antes. Bueno, vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla esta noticia en el transcurso de la semana y les estaremos contando, como siempre, aquí en su informativo nacional. No olviden darle like, compartir y comentar esta transmisión totalmente en vivo desde los estudios de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Y es así como estamos concluyendo el desarrollo de la información de las noticias del día de hoy. Los espero mañana jueves con más noticias a nivel local, nacional e internacional. No olviden que también estamos en Twitter e Instagram como UNP-Guayas-, también en la www.unpdelguayas.com, y que nos pueden escribir a nuestro correo como unpguayas@gmail.com. Yo les deseo que tengan un excelente miércoles y los espero mañana con más información. Que tengan un buen día.